desgarradas, aterrorizadas y humilladas en todas sus formas. Durante 6 semanas, casi 30.000 mujeres chinas sufrieron violaciones en masa por parte del ejército japonés. Muchas de ellas terminaron siendo ejecutadas con total frialdad. Ni siquiera las menores de edad se salvaron, con niñas de hasta 8 años sufriendo el mismo destino. Este atroz evento es recordado como la masacre de Nankín y es uno de los momentos más oscuros e inhumanos del conflicto armado entre la República de China y el Imperio del Japón. Durante el mismo se llevaron a cabo crímenes terribles, de los cuales casi ninguno fue juzgado jamás. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre la brutal masacre de Nankín y cómo marcó con sangre la historia de las mujeres de China. Las acciones que culminaron en este atroz evento comenzaron el 7 de julio de 1937. Ese día, luego de años y años del crecimiento de la tensión entre ambos países, Japón lanzó una invasión a gran escala contra el territorio rival, dando comienzo a la Segunda Guerra Sino-Japonesa. En ese momento, China estaba debilitada por la lucha interna entre el Partido Comunista y los nacionalistas, encabezados por Chiang Kai-shek, el líder de la República. Por este motivo, no pudieron hacerle frente a la avanzada enemiga. Rápidamente, el Imperio nipón consiguió hacerse con importantes ciudades y puertos de los defensores, dificultando aún más la ofensiva de la nación. Para noviembre de 1937, las tropas japonesas habían tomado Shanghái, luego de una terrible y larga batalla. Ambos bandos sufrieron increíbles cantidades de muertos y heridos, pero los chinos fueron los que salieron peor parados. Chiang Kai-shek se vio obligado a retroceder a Nankín, la entonces capital del país y probablemente el siguiente objetivo de los imperiales. Muchos de sus oficiales, sabiendo que no contaban con posibilidades de defender exitosamente la ciudad, le aconsejaron abandonarla. Pero el líder chino no podía simplemente entregarle a sus enemigos uno de los lugares más importantes de la nación. Se decidió a guarecerla de soldados que, debido al conflicto, no se encontraban en sus mejores condiciones. Cerca de 80.000 hombres, entre conscriptos sin experiencia y sobrevivientes maltrechos de la batalla de Shanghái, fueron encomendados con la tarea de defender a Nankín y al casi 1.000.000 de civiles dentro de ella. La moral estaba por el suelo. Aún así, se había dado la orden de no retroceder bajo ningún punto de vista. El que desobedeciera sería visto como un desertor y disparado por sus propios superiores. Dentro de la capital se encontraban viviendo una importante cantidad de europeos, ya sea por negocios o como misioneros. Al escuchar noticias del avance japonés hacia allí, muchos huyeron sabiendo de la brutalidad de los atacantes. Pero varios de los que quedaron por este mismo motivo decidieron involucrarse en el asunto. Así se estableció la zona de seguridad de Nankín, donde los civiles podrían refugiarse sin temor a ser perseguidos por los nipones. Al menos en teoría. El ejército imperial había supuestamente asegurado que no atacaría regiones sin soldados chinos, por lo que este lugar desmilitarizado no debería correr peligro. Curiosamente, su administrador fue un alemán miembro del partido nazi llamado John Rabe. Se lo eligió ya que su país era el que tenía las relaciones más amistosas con los invasores. A pesar de la ideología nacionalsocialista de ver a cualquier raza como inferior a la aria, el tiempo que pasó viviendo entre la población china lo llevó a intentar defender a los que pudiera. The man who had the most chance to be helpful in this situation was Johann Rabe. Because he was German, no doubt it was largely a strategic decision. But other than Rabe, who could possibly have played that role? El alcalde de la capital ordenó que los ciudadanos se trasladaran a esa zona.
Sin embargo, ya sea porque no podían o porque pensaban que nada les ocurriría, la mayoría no lo hizo. Una gran cantidad escapó de Nankín, pero aún así todavía quedaban cientos de miles de personas mientras los japoneses se acercaban. En el trayecto entre ambas ciudades, las tropas imperiales ya habían comenzado sus atrocidades, y todos los defensores habían escuchado sobre estas. En los casi 300 kilómetros que separaban Shanghái de Nankín, soldados japoneses mostraron un adelanto de lo que sería la ocupación de la capital. El camino se transformó en una zona de muerte y destrucción. La Fuerza Aérea Invasora frecuentemente ametrallaba a los aterrorizados aldeanos y refugiados chinos sin razón alguna, solo por diversión. Muchos poblados fueron incendiados junto con sus habitantes, y cualquiera capaz de escapar era disparado o atravesado con bayonetas. Mujeres fueron violadas a menudo, incluso aquellas embarazadas. Se dice que llegaron a cortar sus vientres y quitarle los fetos, mientras las víctimas se desangraban indefensas en el suelo. El 9 de diciembre, los desmoralizados defensores pudieron ver las interminables filas de soldados japoneses en las afueras de los muros de Nankín. Los atacantes ofrecieron términos de rendición, pero los líderes chinos, por más que se encontraban superados en equipamiento y hombres, no podían aceptar. Al día siguiente, bajo las órdenes del general Iwane Matsui, el ataque japonés comenzó. Las divisiones invasoras no tardaron mucho en penetrar las pobres defensas locales y a superarlos en combate. Las fuerzas chinas, mal equipadas y entrenadas, poco pudieron hacer ante el avance enemigo. Algunos soldados en pánico intentaron huir solo para ser disparados por sus propios oficiales. En 3 días, la mayor parte de Nankín estaba en manos de los nipones. Al darse cuenta de lo desesperado de la situación, Chiang Kai-shek permitió la retirada de sus fuerzas, pero al estar rodeadas por el enemigo, solo unos pocos consiguieron escapar. La mayoría de los 80.000 defensores murieron en esos 3 días. Otros abandonaron sus uniformes militares y se mezclaron con la población civil, pensando que así estarían a salvo. Luego de esto, los vencedores comenzaron sus operaciones de limpieza. Los focos de resistencia que habían quedado fueron eliminados, y se buscaron armas o equipamiento militar entre los ciudadanos. Esto ocurrió también dentro de la zona de seguridad, ya que argumentaban que soldados chinos estaban escondidos allí. Alrededor de 4.000 hombres, acusados de ser combatientes desertores, fueron ejecutados. Indudablemente, muchos de ellos eran solo civiles. A pesar de las decenas de miles de muertes que ya habían ocurrido, las angustias de la población recién estaban por comenzar. La guerra entre ambos países se había prolongado más de lo esperado, y el alto mando japonés buscaba el método para forzar la rendición de China. Así fue que se decidió hacer de su capital un ejemplo de lo que pasaría con el resto de la población si la resistencia continuaba. Desde Tokio se les dio el permiso a los soldados de ser lo más brutales que quisieran. Incluso se alentó este tipo de comportamiento con el fin de intimidar a Chiang Kai-shek y a sus seguidores. Los destrozos en la ciudad no tardaron en llegar. Las casas y los negocios fueron saqueados y luego incendiados. 1/3 de Nankín fue destruido por el fuego. Cualquier local que estuviera caminando por las calles podía ser la víctima de una ejecución sumaria sin motivo alguno más que la crueldad. Pese a las quejas de John Rabe frente a la embajada japonesa, nada se hizo para controlar a los desaforados soldados. 这么长的枪，这么长的刺刀，这个刺刀不要几十钱。对我的爸爸这么杀，我的舅舅、我的爷爷都是被他杀死掉的。我的小弟弟是就拆死，日本人穿了个大皮鞋，把我小弟弟活活的拆死了，2岁多，肩上杀光了，妈杀到30多万，底下赔的40哦。
Dos oficiales nipones llegaron al oscuro extremo de entablar una macabra competencia. El primero de ambos capaz de decapitar a 100 personas con sus espadas antes de finalizar la conquista de la ciudad sería el vencedor. Cuando al llegar a ese número no se pusieron de acuerdo en quién había sido el más rápido, subieron el objetivo a 150. Este no es un hecho poco conocido, ya que hasta los periódicos japoneses rastreaban su progreso, festejando sus acciones como actos heroicos. Para gran parte de la población imperial, los chinos apenas podían ser considerados seres humanos. Los japoneses durante toda la guerra con su vecino habían maltratado barbáricamente a los combatientes enemigos capturados. En Nankín no se dio la excepción. El 17 de diciembre, miles de prisioneros de guerra fueron atados de mano y llevados hacia la orilla del río Yangtze. Durante una hora los atacantes abrieron fuego contra ellos, fusilándolos lentamente. Los hombres no podían hacer nada, salvo ver cómo las personas a su lado eran abatidas mientras esperaban que les llegara su turno. Luego de la masacre, todos fueron apuñalados con bayonetas por si alguno seguía respirando. Cuando se cercioraron de que todos habían sido asesinados, sus cadáveres fueron arrojados al río. Esta fue una de las matanzas más conocidas ocurridas en la ciudad, pero lejos estuvo de ser la única. Sin embargo, existieron numerosas ocasiones donde tuvieron lugar actos similares. La población china fue detenida, acusada de ser soldados encubiertos o saboteadores. En general se disparaba sobre ellos o se arrojaban explosivos como minas donde habían sido agrupados. Pero también se recurrió al queroseno quemándolos vivos. Como se mencionó antes, cualquier sobreviviente era rematado. Los cuerpos eran enterrados en fosas comunes excavadas por las propias víctimas o se los incendiaba. Cuando el general Matsui se enteró del nivel al que estaban llegando las atrocidades de sus soldados, él mismo se impresionó. Aún así, no ordenó que sus hombres se detuvieran. Supuestamente le dijo a uno de sus ayudantes: «Personalmente lamento mucho las tragedias sobre la gente, pero el ejército debe continuar a menos que China se arrepienta». Pero más allá de las decenas de miles de asesinatos, un inmenso número de mujeres fueron violadas por los soldados japoneses durante las semanas siguientes a la captura de Nankín. Sin importar si eran adultas, ancianas o niñas, todas corrían el riesgo. Los invasores irrumpían en las viviendas y secuestraban a las víctimas o las abusaban allí mismo frente a su familia. En muchísimos casos eran asesinadas luego del acto, frecuentemente por medio de mutilaciones con las bayonetas. Bajo el reglamento oficial del ejército imperial, la violación estaba prohibida. Para los soldados esto significaba simplemente que no debían dejar testigos. Las violaciones estaban íntimamente integradas a la cultura militar de Japón. Muchos soldados incluso creían en la superstición de que abusar sexualmente de mujeres, especialmente de aquellas vírgenes, los haría más poderosos en batalla. Por esto, varios de ellos iban detrás de las menores de edad sin inmutarse por lo vil de sus actos. Se estima que en los momentos más oscuros de la conquista de la ciudad, alrededor de 1000 mujeres eran violadas por día. Ni siquiera aquellas que se encontraban en la zona de seguridad estaban completamente a salvo. Si bien en ocasiones los administradores del área pudieron convencer a los soldados que ingresaban allí de retirarse sin conseguir lo que buscaban, se conocen casos en donde no pudieron evitar los crímenes. Los japoneses desataban las facetas más inhumanas de su personalidad contra estas personas. Hay testigos que hablan de soldados obligando a los chinos a punta de pistola a abusar sexualmente de otros habitantes, incluidos miembros de su propia familia. En este respecto, los monjes de Nankín eran víctimas habituales de los atacantes, quienes se divertían haciendo que rompieran su pacto de castidad. Se cree que en las 6 semanas que duró la toma de la capital, entre 20.000 y 30.000 mujeres fueron violadas por los invasores.
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de ellas fue también asesinada, muchas veces junto con toda su familia, para que nadie pudiera hablar de lo que había pasado. A principios de 1938, Japón estableció el cuarto de sus estados títeres en territorio conquistado, al que denominó el Gobierno Reformado de la República de China. Nankín quedó bajo su administración. Bajo el pretexto de que las tropas imperiales habían sido capaces de restablecer el orden, forzaron a todos los ciudadanos, aún en la zona de seguridad, a volver a sus casas. Para controlar a las masas ahora en su cuidado, una enorme cantidad de drogas se distribuyó entre ellas. Estos incluían fármacos como opio y heroína, y se cree que hasta 50.000 personas se volvieron adictas a los mismos. Si bien algunos asesinatos y abusos siguieron ocurriendo, tuvieron lugar en muchísima menos cantidad que en las semanas anteriores. Ahora, bajo el control de los nipones, la ciudad volvió lentamente a funcionar. Pero ya nada sería igual para los sobrevivientes. Una gran parte de Nankín había sido destruida por el fuego y la artillería. Cadáveres que no habían sido enterrados seguían sobre las calles y debieron ser sepultados por los locales para evitar la propagación de enfermedades. La que había sido la capital de uno de los países más poblados del mundo, ahora parecía un pueblo fantasma. Más allá de los ciudadanos que habían sido evacuados, la cantidad de personas que perdieron la vida por las acciones de los japoneses hiela la sangre. En solo 6 semanas, entre 200.000 y 300.000 chinos, la gran mayoría civiles, fueron asesinados por los brutales soldados enemigos. Debe decirse que gracias a las acciones de los administradores de la zona de seguridad, casi el mismo número de personas se salvó de ese destino fatal. John Rabe y sus socios valientemente defendieron a los refugiados, a veces llegando a ponerse físicamente entre los soldados y los civiles. Otro de estos extranjeros fue Minnie Vautrin, una misionera cristiana estadounidense que servía como directora de una universidad dentro de la zona. Durante la masacre de Nankín, Vautrin permitió que más de 10.000 mujeres se escondieran en el terreno del establecimiento, salvándolas de los abusos por parte de los nipones. 这里就是原来的金陵历史大学的大门。原来是篱笆墙，日本士兵啊经常通过这里翻墙头进去。遇到这种事情的时候呢，华小姐就站在门口，阻拦日本兵，并且给他们说理，驱赶他们。 Por más brutales que parezcan los números, el conflicto entre chinos y japoneses no había hecho más que comenzar. Finalizó recién en septiembre de 1945 junto con la Segunda Guerra Mundial, más de 8 años después de las primeras hostilidades. Durante todo este tiempo, las atrocidades cometidas por los nipones continuaron, si bien ninguna se acercó al nivel de crueldad ocurrido en Nankín. Para cuando el imperio firmó la capitulación, alrededor de 20 millones de personas, la mayoría civiles chinos, habían perdido la vida. Luego del fin de los enfrentamientos se llevaron a cabo los juicios contra los perdedores. Matsui fue señalado como el máximo responsable de la matanza y fue condenado a muerte. Los 2 oficiales que llevaron adelante la sangrienta competencia de las decapitaciones también corrieron ese destino. Aún así, la gran mayoría de los perpetradores nunca fueron juzgados por sus acciones en Nankín. Si bien las evidencias de la masacre son abrumadoras, existen hasta el día de hoy numerosos japoneses, tanto ciudadanos como políticos, que niegan que haya ocurrido o que minimizan la cantidad de víctimas. A pesar de los pedidos de la población china de algún tipo de disculpa oficial, estos ruegos caen en oídos sordos. Muchos de los argumentos de los negadores se reducen a una simple frase: sería imposible matar a esa cantidad de gente en tan poco tiempo. Lamentablemente, los hechos ocurridos en diciembre de 1937 demuestran que cuando se trata de crueldad, el ser humano es capaz de superar cualquier tipo de lógica. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿qué piensas acerca de las acciones de los extranjeros en Nankín?
No olvides dejar tu respuesta en la casilla de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.